decir, toda nueva vanguardia surge de una crítica dura y severa con la vanguardia anterior. Hay que romper, y somos así un poco insociables, duros, injustos con lo que había antes, pero solo así se introduce la nueva vanguardia. La Academia de las Artes ya en Francia desde 1648 tenía el monopolio de la educación artística y establecía a manera de una constitución para la producción artística. Su autoridad indiscutible no coincidía con los ideales kantianos para el arte. Para Kant, por encima de las reglas académicas, ha de predominar la libertad. Acuérdense que la base es la imaginación, y la imaginación es libre. Ha de predominar la libertad y la razón del artista, pues siempre debe ser libre el uso público de la razón. En nuestro oficio hacemos uso privado de la razón, y ahí el docente de arte ha de atenerse a las reglas y normas estéticas. El arte también tiene su propia constitución civil, a la cual el artista obedece. En la crítica de la facultad de juzgar, Kant habla más bien de una especie de comunidad del buen gusto, que tiene que ver sobre todo con el proceso educativo. Eso está un poco en Hume ya. De hecho, los precedentes de la crítica del juicio están casi todos en los británicos. Pero no es una academia la que administra el gusto estableciendo y aplicando normas, sino que Kant privilegia la libertad del genio. Como escribe Kant, toda la cultura y el arte que adornan a la humanidad, así como el más bello orden social, son fruto de la insociabilidad. Paradoja, ¿verdad? En virtud de la cual la humanidad se obliga a autodisciplinarse y a desarrollar plenamente los gérmenes de la naturaleza gracias al imperioso arte. Cierro la cita. El arte solo logra su finalidad en armonía con la intención teleológica de la naturaleza. El progreso del arte ha de ser cónsono con el desarrollo histórico y ético de la humanidad. El progreso en la historia del arte implica una elevación de la calidad de las obras. Habría un hilo conductor a priori en la historia del arte, una finalidad que se manifiesta como progreso. Kant distingue entre el juicio determinante que subsume lo particular en una ley universal ya dada y el juicio reflexionante, que es el que estudia la crítica del juicio, en el cual el particular es preciso, en el cual, dado el particular, es preciso buscar el universal bajo el cual se subsumiría. Ahora bien, explica Fernández, cito, la posibilidad de aproximarse a la historia del arte está dada por la facultad de juzgar reflexionante, que se entiende desde un sujeto intérprete, que parte siempre de lo particular. Cierro la cita. La facultad de juzgar se da a sí misma su propio principio. Se trata de un principio trascendental que establece la unidad de la facultad de juzgar y que ella se da solo para sí misma. La perspectiva trascendental que Kant establece para la historia del arte es un aporte suyo fundamental. En síntesis, escribe Fernández, por medio de la facultad de juzgar reflexionante, Kant abre la posibilidad de entender de manera coherente y completa la historia del arte. No a partir de un progreso que se plantea empíricamente comprobable, no, sino como resultado de la interpretación del historiador. Es decir, el progreso en la historia del arte no es un hecho que podamos verificar, es más bien una idea que el historiador hace con una determinada interpretación. El historiador utiliza el concepto de progreso como un hilo conductor, resultado concreto de la idea del arte como conformidad afín. La facultad de juzgar es la mediación en la polaridad naturaleza-libertad. La conformidad de la obra a un fin es motivo de placer y se pone en evidencia en el juicio estético. Cito, en lo bello hay una complacencia sin interés alguno. Según la cantidad, lo bello place universalmente sin concepto. Cierro la cita. Esta universalidad es subjetiva, significa comunicabilidad, que se restringe al estado de ánimo que es manifestación del libre juego de las dos facultades, la imaginación y el entendimiento. Este juicio subjetivo pero comunicable es la base del placer que suscita el objeto en ese libre juego de facultades. Fernández subraya que tanto el juicio del gusto como el del conocimiento se da esa unificación de las dos facultades. Cito, con la afirmación sobre la validez universal objetiva se soluciona el problema
que podría reducir la disciplina de la historia del arte a meros conceptos, al hacer posible pensar simultáneamente en el juicio del gusto, ya que ambos juicios no son contradictorios. Cierro la cita. Ante un mismo objeto podemos desarrollar un juicio de conocimiento y un juicio de gusto. Para Fernández, los juicios de la historia del arte son juicios de conocimiento que establecen tanto el concepto de arte como las condiciones que hacen posible la obra y el vínculo entre las obras en su historia. En definitiva, es solo a partir de un determinado concepto de arte que se puede estructurar una historia específica del arte. Hay que ir ya con una determinada conceptualidad estética para estudiar la historia del arte. Obviamente, no se descartan los juicios de gusto en la labor del historiador del arte. El conocimiento que trae la historia del arte puede contribuir a un mayor disfrute de la obra artística. La historia del arte no nos puede mostrar la belleza la historia del arte nos puede mostrar la belleza como finalidad de la obra. Para Kant no hay un ideal de lo bello que se limite al arte antiguo, sino que cada época, incluso cada uno, debe darse ese ideal. Cito: la historia del arte, que no puede definir objetivamente lo que es bello, contribuye a la producción del ideal de lo bello, que a su vez nos permite juzgar la obra de arte. En la estética kantiana ya no hay unidad de ciencia y arte, sino que hay una ruptura de esa unidad que el Renacimiento había postulado. La belleza no tiene sentido en un reino donde el ser humano se da a sí mismo sus propios fines. La belleza solo tiene sentido en un reino donde el ser humano se da a sí mismo sus propios fines. La figura humana como modelo de lo bello no se refiere a su animalidad, sino a su eticidad. Lo bello y lo bueno en mutuo acuerdo. Es, como dije, en una tesis en la cual Hostos enfatiza bastante. Pero en Kant muchos han tratado de señalar más bien que se diferencia, pero en muchos textos hay cierta relación. Bueno, el progreso señala hacia el ser humano como finalidad. El ideal de belleza que Kant presenta refiere a la historia del arte directamente al ser humano. Los juicios que emitimos en la historia del arte son interpretaciones y por ello no puede exigirse de ellos un asentimiento universal. Esa tesis es de Fernández, ¿no? Como veremos no es de Kant, porque para Kant el juicio que da el filósofo trascendental sobre una obra de arte es universal. Bueno, lo importante del juicio del gusto es su comunicabilidad. El juicio de la historia del arte se hace comunicable, incluyendo la complejidad del carácter intelectual y sensible, porque en última instancia se refiere a una reflexión acerca del hombre mismo. En el prólogo comenta Javier Domínguez Hernández, otro estudioso del arte, de línea hegeliana. Para el historiador del arte, el aporte kantiano consiste en que forma su reflexión y su juicio histórico y estético, no su método probatorio. Se trata de un aporte poco o nada destacado en los debates sobre la historia del arte, pues sin pasar por alto las competencias metodológicas, que son científicas y disciplinarias, pone sobre el tapete un can iluminador de la esencia del juicio histórico de la historia del arte, como juicio de valor, vale decir, como una manera de juzgar y apreciar las obras de arte según una consideración de humanidad. Contra el objetivismo, esta visión de la historia del arte es más bien hermenéutica, pues asume la necesidad del juicio histórico, la intuición y el entendimiento en la crítica del arte. Como bien señala Javier Domínguez, este libro asume un compromiso con la estética kantiana e incluso con su pensamiento histórico, sin por ello asumir la teleología kantiana de la naturaleza. Pero el concepto teleológico nos ayuda a interpretar el progreso del arte. La idea kantiana, cultivada por Carlos Arturo Fernández, no es por tanto una historia del arte teleológica, programática, sino una historia aplicada al hombre mismo, a su idea de humanidad realizada en cultura, dentro de la cual está el arte. La cultura es la tarea civilizatoria de lo natural en el hombre. Kantianamente expresado, es la tarea civilizatoria de lo insociable en él. Es decir, el arte nos ayuda a superar esa insociabilidad que es parte de la naturaleza humana. Algunas teorías posmodernas han defendido una supuesta muerte de la historia del arte, debido al ocaso de la idea de progreso. Carlos Arturo Fernández defiende la necesidad de la historia del arte. La historia del arte necesita, eso sí, un concepto de lo que es el arte y la reivindicación de la autonomía de la estética.
Tales conceptos encuentran su base en el pensamiento kantiano de la historia y del arte, y por ello esta es la mejor manera de afrontar estas disciplinas. Contra todas las apariencias, Fernández nos dice que no es con Hegel, sino con Kant, con quien mejor se puede afrontar la crisis de la historia del arte. Bueno, hasta ahí entonces Fernández, ¿verdad? También, como dije, pues es una visión asuntiva, asume a Kant, no necesariamente todo, ¿verdad? Pero básicamente se apoya en él para reconstruir una posible historia del arte. Pasamos ahora a Carla Córdoba, que fue profesora distinguida de esta universidad, y que se ocupó de la estética. Ella tiene un libro sobre Hegel, que no es el que voy a comentar porque el tema de hoy es Kant, pero también tiene un trabajito sobre Kant. Carla Córdoba, que es chilena, se detiene en la crítica del juicio, tomando en consideración los temas del arte y la belleza. Según Kant, el juicio estético no depende ni del interés ni de la emoción. Cito: el juicio estético no se funda más que sobre la representación de que la forma del objeto que llamamos bello parece obedecer a un propósito. Consideramos a la naturaleza como arte si la pensamos en términos de un propósito. La belleza no se aplica a los objetos mismos, sino que depende enteramente de la esfera de la subjetividad. Lo bello parece una cualidad de las cosas, pero es solo una apariencia que gusta. La estimación establece una armonía entre las facultades del conocer. En el juicio estético se anulan las diferencias, esto es importante. En el juicio estético se anulan las diferencias especializadas de las distintas facultades, es decir, de la imaginación y del entendimiento. Forman un interjuego, que es lo que produce la armonía. Surge entonces la armonía libre entre ellas. Se trata de una armonía que surge por sí misma y sin propósitos ulteriores. Es la belleza la que permite la armonía entre entendimiento e imaginación. Lo estético no es objeto de experiencia, como tampoco opera mediante conceptos. Experiencia en el sentido de la intuición sensible que aplica al conocimiento. El juicio estético, en lo que tiene de reflexivo, significa el momento de lo que Kant denomina la urbanidad de la razón, la sociabilidad de que estábamos hablando en el otro, sociabilidad e insociabilidad, porque esta se refiere a la armonía de las facultades. Ahora, aquí ya viene la crítica. Dice Carla: solo la belleza natural cumple con las condiciones que Kant le asigna al juicio reflexivo. Kant le da mucha importancia a la belleza natural. En cambio, para el caso de lo bello artístico, dice Carla, la teoría no encaja muy bien. En efecto, mientras que en el juicio sobre la belleza natural es la propia naturaleza la que le da al artista genial la regla del juicio, la belleza artística se origina en acciones y operaciones deliberadas. El artista sabe lo que hace, se deja guiar por conceptos. Esa es la opinión de Carla. El genio disfruta de unas dotes naturales que no tienen que pensar ni querer. La naturaleza obra a través del artista. La teoría del desinterés como característica del juicio estético presenta también objeciones. Según Kant, para el juicio del gusto es necesario estar en una actitud puramente contemplativa. Ni siquiera se supone la existencia de la cosa, ni cuenta el interés que pueda suscitar en nosotros. A ello objeta Carla Córdoba. Sí, el artista no puede practicar esta indiferencia durante la producción de la obra, como para él se trata en esta circunstancia precisamente de la existencia misma. Tiene que interesarse en ella. Los juicios que formula durante el proceso de la invención y la creación de la obra, mediante la cual estima la calidad de lo que hace, son juicios comprometidos con la producción de una existencia, y sin embargo, eminentemente estéticos. Dice que ahí difiere de Kant. La alternativa a esto sería igualmente desastrosa, esto es, pensar que el artista no puede hacer un juicio estético sobre su obra. Otra objeción se presenta con respecto a la música, y le da más duro todavía. El disfrute estético lo relaciona Kant no con la sensación. Kant deja la parte de la intuición sensible en el arte muy lejos, sino con el juicio, en la forma en que el objeto afecta a la reflexión. Y dice Kant: en cambio, la música nos afecta de modo físico, y mucho antes de que tengamos oportunidad de practicar la contemplación desinteresada.
y de ejercer el juicio estimativo de la forma de las cosas. Se nos impone impertinentemente. Es decir, el elemento de la sensación ahí es primario, es lo que está diciendo Kant. Kant muestra cierta vacilación en su manera de enjuiciar la música. La música es un juego de sensaciones sin conceptos, según Kant, que agradan, y agradan, pertenece al placer subjetivo, mientras que el arte es placer desinteresado. O sea que Kant está poniendo la música aquí bajito. Kant termina excluyendo la música de las bellas artes y condenándola a las artes agradables. Carla Córdoba concluye que la música para Kant es más bien un asunto meramente lateral que no coincide con los problemas centrales de la crítica del juicio. Es decir, la crítica no está enfocada principalmente hacia la música, que eso no va a ocurrir sino con Schopenhauer y Nietzsche. Todo ello muestra el carácter problemático de la ubicación del tema del arte en una teoría de las funciones apriorísticas de la razón. Además, Córdoba subraya el hecho de que propiamente hablando no hay en Kant una teoría del arte y que muchas de las objeciones a Kant provienen de no entender que él no se propuso ofrecer una teoría del arte en su crítica del juicio. En el juicio reflexivo se practica la urbanidad de la razón, porque en ellas se armonizan las facultades del conocer. Pero en la música hay una falta de urbanidad, dice Kant. Su disfrute va más allá del sujeto que escucha. Lesiona la libertad de los otros. Cito, la urbanidad de las facultades racionales fuera de funciones productivas de que depende la unidad armoniosa de la razón se logra en la tercera crítica, gracias a que la razón no se ocupa más de sí y de sus posibilidades. Si el mundo pudiera imponernos sus colores, o si de la misma manera manifestarse ruidosamente aquel comercio deleitoso del sujeto consigo, que ya anuncia el idealismo post-kantiano, se haría imposible, pues el mismo depende de una soledad cerrada sobre sí o de una libertad negativa, perfeccionada, que deja al mundo fuera de ella. Cierro la cita. Bueno, sí que esas son unas críticas que formula Carl ahí, donde pues la música queda mal parada en la teoría de Kant. Pero aparentemente Kant saca toda su teoría del arte no del arte mismo, eso se ha escrito, no fue un gran estudioso de las obras de arte, sino un poquito la cultura clásica, un poco la experiencia cultural de su proceso educativo, pero no porque se hubiera dedicado al estudio del arte. Sin embargo, lo curioso es que para muchos funda la estética y tuvo una repercusión muy grande en el romanticismo. Pues son intuiciones, aunque la obra como tal no forma un sistema muy coherente, muy lógico, sin embargo las intuiciones son tan ricas que algunos dicen que es la crítica que hoy más se lee de las tres críticas kantianas. Bueno, y ahora vamos a pasar a una crítica más dura, que es esta, es la de Lisímaco Parra, de la Universidad Nacional de Colombia. Esta crítica es curiosa porque aparentemente nadie la había notado. En cuanto al juicio del gusto, Kant se pregunta por qué llamamos a un objeto X bello. Esta es la parte analítica de la crítica de la facultad de juzgar. Y debería consistir en lo siguiente: es un hecho que emitimos juicio de gusto. Es decir, Kant comienza con la constatación de un hecho. Hacemos juicios estéticos, hacemos juicios de gusto. A ello es preciso agregar que los juicios del gusto resultan interesantes y por ello podemos indagar su significación. Finalmente, cabe averiguar bajo qué condiciones empleamos los juicios del gusto. Esta última pregunta Kant no llega a desarrollarla en la analítica del juicio y la trabaja en la deducción. Así pues, hay una superposición entre la analítica del juicio y la deducción. Su contenido no está nítidamente separado. La analítica presupone que el uso legítimo de X objeto es bello es posible. Kant prejuzga que ello es posible. Ahora bien, el hecho de que llamemos bello a un objeto
no implica de por sí que ese objeto haya cumplido los requisitos para llamarlo bello.